la idea que tiene el gobierno nacional, y por eso estamos en comunicación en este momento con un abogado penalista, se llama Rodrigo Bonzo. Gracias por atendernos, Bonzo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el llamado. 14, 13 o 12 años, ¿no? Es la edad de imputabilidad ahora que esté evaluando el gobierno, porque existe ahora la de 16. Bueno, sí, es así como vos comentas. Hace años, la verdad, se viene hablando de este tema, hace más de 10 años que se viene hablando de la reforma del régimen penal juvenil. Es más, incluso se volvió a retomar el tema en el gobierno de Macri, de llevarla de 16 a 15 años. Bueno, ahora volvieron a cambiar y la idea de Bullrich y del gobierno es seguirla bajando aún más a 14, 13 o 12 años. Si bien todavía no está el proyecto, no lo han difundido abiertamente, han dicho que es como que han tomado diferentes cosas de muchos proyectos. Yo he leído algunos de los proyectos que se han presentado anteriormente, donde la verdad es que hay cosas bastante interesantes para tomar de esos proyectos, porque todos estamos de acuerdo en que hay que realizar una reforma, ¿no?, a este régimen penal juvenil, que recordemos que data del año 1980, un decreto ley del año 80, que es donde fija la edad de imputabilidad en 16 años. Esta ley es muy vieja, la realidad es que quedó hoy desactualizada, es una ley muy corta, lo cual genera muchos problemas porque genera una discrecionalidad muy grande en el caso de los jueces y muchos vacíos legales, como hemos visto en el caso de este chico de Rosario que ha matado al playero, donde queda en un limbo, ¿no? Porque sabemos que no lo podés dejar en la calle, pero a la vez no lo podés someter a un proceso penal porque la ley no lo permite. Bien, ¿cuál es el problema? Que acá es donde entran las divisiones, ¿no? De un lado, del otro, siempre entramos en esta falsa grieta, por así llamarlo, donde si bien todos reconocen, todos los sectores reconocen que hace falta una reforma, como pasa en todos los ámbitos, en el ámbito laboral, tributario, etcétera, es muy difícil llegar a un acuerdo por los problemas políticos. Hay que ver, veremos qué es lo que va a lanzar el gobierno en este caso. Se está hablando de, como bien vos dijiste, de llevarlo a 14, 13 o 12 años, como se aplica en Brasil o en Uruguay o en otros lugares. Pero lo más importante no es solamente la edad, sino qué se va a hacer con ese menor. ¿Por qué digo esto? Porque no es cuestión de a los 14 años encerrar a un chico en cuatro paredes, sino que ese chico se tiene que ir resocializando. Incluso hay convenios que ha firmado Argentina internacionalmente que prohíben aplicar la misma pena a un menor que a un adulto. Por lo cual entendemos que la privación de la libertad debe ser lo último que se le debe aplicar a un menor, únicamente en casos muy graves, como puede ser este caso del homicidio, como ha pasado en el caso de Rosario. Pero en el resto de los casos siempre se trata de evitar eso, es más, incluso con el tema de responsabilidad de los padres o aplicándole diferentes temas, ¿no? Por lo cual tenemos que ver primero qué es lo que envía el proyecto de ley que va a enviar el gobierno y de ahí analizar un poco más en profundidad qué cosas son buenas, qué cosas son positivas y qué cosas decimos no. Esto la realidad es que no se puede aplicar incluso por los tratados internacionales que ha firmado Argentina, donde incurriría en un delito si se aplica esa ley, ¿no? Sí, bueno, Bullrich cuando se refirió nuevamente a este tema, dijo que hay tratados internacionales, reconoció eso, que le ponen un tope, pero que eso también es cambiable, o es plausible de modificación. No sé cuál sería el camino a seguir en caso de que se decida esto. Bueno, de que se haga este proyecto, ¿no? Porque tiene que pasar por varias instancias. Ahora, hay como miradas muy contrapuestas respecto, ¿no?, de esta decisión. Por un lado, aquellos que siguen ese camino, que dicen que sí, que hay que modificar todo, porque, como decís vos, es obsoleto ya, no, y que el delito no baja y que cada vez es peor, recrudece y demás en la Argentina. Y están aquellos que tienen otra mirada y que señalan que en realidad eso no soluciona nada, y que hay que cambiar otras cosas en el país para,
para poder bajar el porcentaje de delitos, ¿no? Y la gravedad. Bueno, bueno, la realidad es que una ley no va a cambiar lo que está sucediendo de un día para el otro. Incluso recordemos que no, hoy por hoy no hay infraestructura, incluso en las provincias, para amplificar masivamente, detener menores en centro de detención. O sea, hoy no está esa infraestructura y uno no puede meter menores ni en cárceles, ni en comisarías, ni mucho menos. Por lo cual, yo creo que es una discusión que se debe dar a largo plazo. Incluso en la misma ley se pueden poner distintos plazos de aplicación, que bueno, eso lo debatirán, ¿no?, los legisladores, siempre que se debata en forma seria, porque con chicanas en este tipo de reformas que son muy importantes, y vemos, revisemos que la última ley es de 1980, que encima es un decreto ley, por lo cual es un tema que va a repercutir de acá a largo plazo. Entonces, como te comentaba recién, la ley no puede solamente encerrar a un menor, detenerlo de los 14 a los 18 años encerrado en cuatro paredes, sino que incluso se le deben mantener los derechos civiles y sociales, ¿no? Ese menor debe ser educado, ese menor en este caso podría votar. Son todas cosas que están hoy vigentes, incluso en los tratados internacionales. Y bueno, esperemos, ¿no?, que se cumpla con eso y que se debata de una vez por todas seriamente, porque como te comentaba, o sea, ya hubo una discusión en el año 2009, más por ahí, se volvió a debatir en 2017, ahora vuelven a enviar este proyecto de ley que todavía no lo hemos leído en profundidad. Sé que el ministro ha hablado de que en la mayoría coinciden en llevarlo a 14 años. La ministra Bullrich ha puesto estas otras cifras de por ahí 13 o 12 años. Pero bueno, eso, lo de la edad es un tema menor en sí en esta reforma profunda que se debe dar, como muchos otros temas. Ahora, también hablan, por Así que bueno, ejemplo, veremos, sí. de deportar a aquellos extranjeros que delincan, ¿no? Que está otro tema que también vienen sosteniéndolo ya desde hace tiempo y vemos una foto de vez en cuando en donde muestran que están deportando a delincuentes extranjeros de la Argentina. Ahora, también hay muchos que señalan que en realidad personas o abogados o vinculados al sistema legal que dicen que eso es costosísimo. Más allá de que haya intención, de que se hable con migraciones, que en realidad no es plausible, por lo menos en el presente en la Argentina, que hay que trabajar muchísimo, que eso es más que nada un título político, pero que en los hechos no se puede hacer. En caso de que esto sea Bueno, no en una oportunidad, sino que sea como una política de Estado a seguir, ¿no? claro, es como te comentaba, o sea, esto no va a ser de un día para el otro, incluso en el régimen penal juvenil, no es que de un día a la mañana esto va a cambiar abiertamente. Y como bien vos comentabas, el tema de la deportación de los extranjeros se había hecho por un decreto en el momento en el gobierno de Macri, que después se había, creo que incluso lo convalidó la Corte Suprema, que después se derogó en el gobierno anterior, y bueno, ahora están volviendo con ese tema, ¿no? O sea, son todos temas que hay que discutirlos seriamente, o sea, no es cuestión de tirar títulos en las noticias, sino que se debe debatir seriamente en el Congreso. Para eso se han votado las autoridades, los legisladores, donde el gobierno, recordemos que está en una minoría muy importante, por lo cual yo creo que para poder reducir la edad de imputabilidad como esperan, van a necesitar un amplio consenso. Recordemos que hasta ahora el gobierno se le ha hecho muy dificultoso pasar leyes en el Congreso. Es más, recién ahora se ha aprobado el tema de la ley bases en Cámara de Diputados y está muy difícil el Senado, por lo cual todavía es muy, muy prematuro hablar, ¿no?, de cómo ya está lista la edad de imputabilidad que va a bajar. No, o sea, se va a dar un amplio debate en el Congreso e iremos teniendo más detalles a medida que vaya pasando el tiempo. Rodrigo Bonzo, gracias por este contacto. No, gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.